Ya llevamos 7 semanas, ¿verdad?, en esta serie la cual nosotros hemos titulado Fiesta en el Desierto. Y esta ha sido una serie en donde, sin lugar a dudas, Dios ha estado formando nuestro corazón y en donde Él ha estado hablándonos de forma bien especial mientras nosotros tenemos el privilegio de observar qué fue lo que pasó, ¿verdad?, en la historia del pueblo de Israel, más allá, ¿verdad?, en el libro de Éxodo. Y en la misma hemos podido ver algunas cosas, hemos podido ver las lecciones que Dios quiso enseñarle al pueblo, ¿verdad?, mientras ellos salían de Egipto y cruzaban el desierto camino hacia esa tierra prometida. Y también hemos aprendido, ¿verdad?, que lo que este pueblo vivió es una muestra de nuestra vida, de mucho de lo que nosotros hoy tenemos la oportunidad de vivir. Y también hemos observado que no debemos ver estos mensajes como una clase de historia, sino que tenemos que ver estos mensajes comparándolos con nuestros procesos de transición, tanto nuestros procesos individuales como los procesos que nosotros estamos viviendo como iglesia. Tenemos que darnos cuenta que Dios nos está dando estas enseñanzas para que tú no cometas los errores que cometió ese pueblo, pero en medio del camino te vas a dar cuenta que tú sí cometes los mismos errores que cometieron ellos. Pero entonces hoy este mensaje tiene como título Dando vueltas de la manera correcta. Dile que está a tu lado, dando vueltas de la manera correcta, díselo. Dando vueltas de la manera correcta. Y esto es un mensaje que yo estoy seguro que nos va a ministrar a todos. Va a trabajar con nuestros corazones, va a trabajar con nuestra vida, pero a quien más va a ministrar este mensaje es a aquellas personas que sienten que, aunque se están moviendo, sienten que nada está ocurriendo en su vida. ¿En algún momento te has sentido así? ¿En algún momento tú sientes que estás poniendo todo tu esfuerzo en algo y nada pasa? Pues si tú te has sentido así, yo quiero que tú sepas que este mensaje es para ti. Mira, si tú eres una persona que dice, oye Gino, la realidad es que yo estoy obedeciendo, yo estoy esforzándome, yo estoy haciendo todo lo que yo entiendo que Dios me está pidiendo, pero yo siento que no pasa nada conmigo. Inclusive yo veo que hay personas a mi alrededor que yo he visto que están recibiendo su milagro. ¿Y qué es lo que pasa con el mío? Que no llega, me esfuerzo pero no pasa nada. Pues mira, lo primero que me gustaría decirte para que te lo lleves a tu casa es que cuando se trata de Dios, no siempre nosotros podemos dejarnos llevar o engañar por lo que vemos. Cuando se trata de Dios, las cosas no necesariamente ocurren como tú las estás viendo. Porque la forma en la cual como seres humanos nosotros medimos el cambio y la forma en como Dios mide el cambio son completamente diferentes. Y puede ser que Dios hoy esté haciendo algo maravilloso en ti desde el punto de vista espiritual, pero tú lo estás viendo con tus ojos naturales. Hay muchas cosas que Dios hace que nosotros no nos damos cuenta. Cuando una mujer está embarazada, se entera a veces a los 2 meses. Yo he conocido personas que se enteran a los 3 meses y algo están haciendo, posiblemente algo están haciendo dentro de ti. Yo quiero que tú no tengas la más mínima duda de eso. Dios está haciendo algo poderoso en tu vida, Él está trabajando contigo. Hay algo que está pasando para que tú alcances tu promesa y lo que Dios tiene contigo, pero es importante que tú puedas entender. Es bien importante que tú puedas entender que tú lo vas a ver y que algo está pasando dentro de ti, que Dios va a permitir que tú lo veas en algún momento, ¿verdad? Y precisamente de eso es lo que nosotros vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Algo que le ocurre al pueblo de Israel, que pasa por un momento como este. Ya en este momento de la historia de lo que nosotros hemos estado tocando, han pasado, ¿verdad?, más de 40 años en el desierto. Moisés ha muerto, ¿verdad? Y esta nueva generación que está siendo liderada por Josué es la que ya está entrando, ¿verdad?, en la tierra prometida. Pero sucede algo bien interesante, y lo que sucede es que el primer obstáculo que ellos tenían que enfrentar para alcanzar por completo esa tierra prometida era la ciudad de Jericó. Entonces es aquí que Dios le da unas instrucciones a Josué para que, ¿verdad?, ellos se van a enfrentar a la ciudad de Jericó. Y Dios le da unas instrucciones para que ellos, de una forma u otra, ¿verdad?, vamos a ir entendiendo el proceso, vayan a la batalla. Pero estas instrucciones que Dios le da a ellos parecen no tener sentido. Y yo quiero que podamos juntos leer en el libro de Josué capítulo 6, verso 2, que nos habla un poco más acerca de esta historia. Mira lo que nos dice, fíjense qué interesante esto. Josué capítulo 6, verso 2 dice: pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días.
7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de trompeta, el pueblo debe gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Fíjense qué interesante esto. Y es que ellos se exponían a una batalla. Sin embargo, en esta ocasión, en vez de pelear, Dios les está pidiendo que en vez de pelear, ellos le den vueltas a su problema. ¿Cómo se ve eso? En vez de pelear, tú le vas a dar vueltas a tu problema. ¿Te ha pasado algo alguna vez como esto? Que Dios te envía a hacer algo que tú piensas que no tiene sentido. Porque yo quiero que tú sepas que automáticamente Dios le dio estas palabras a Josué y Josué se las comparte al pueblo. El pueblo comenzó a pensar, pero es que esto no tiene sentido. ¿Te ha pasado alguna vez que Dios te da unas instrucciones que tú piensas que no tienen sentido? A nosotros nos ha pasado como familia. Yo recuerdo hace aproximadamente, cuando nosotros teníamos como 7 o 8 años de matrimonio, Dios nos dio el privilegio de comprar una casa maravillosa en la urbanización Ciudad Interamericana, en la calle 7H1, allí en Bayamón, y es una casa sumamente hermosa. Y Dios nos dio el privilegio de comprar esta casa, y para mí es bien importante poder contarte la historia de forma correcta, porque yo quiero que tú sepas que mi esposa está por ahí, y cada vez que yo cometo un error en la historia, ella me dice, dijiste esto mal. Y no solo ella, sino que a mi hermana también le escucha todos los mensajes y dice, pero tú no te das cuenta que dijiste esta fecha incorrecta. De antemano yo quiero decirte, Cheliber y Amarilis, que te pido perdón si yo estoy contando esta historia de forma incorrecta, ¿verdad? O si es que a mí se me olvidan en ocasiones los detalles, pero yo recuerdo que aproximadamente cuando teníamos 8 años en esta casa, comenzamos a tener unos procesos económicos sumamente difíciles. Y recuerdo que no solo eso pasó, sino que Cheliber pierde su empleo. En aquel momento el empleo de Cheliber era el más sustancial en la casa. Nosotros llevábamos ya varios meses que dejamos de pagar la casa porque no podíamos pagarla. Y comienza todo este proceso del que, ¿verdad? El que ha estado ahí sabe la situación difícil que es, en donde tú estás recibiendo llamadas. No solo eso, sino que vienen personas y te tiran fotos a tu casa, vienen personas del banco. Es una situación sumamente difícil. Y yo recuerdo que nosotros estábamos ahí y comenzábamos a orar y comenzábamos, Señor, ¿cuál es la salida? Esa promesa que tú nos diste. Tú nos regalaste esta casa, tú nos la diste, esa es la promesa para nosotros. Pero, ¿qué pasa? Y yo recuerdo que meses antes de que sucediera esta situación, o posiblemente años antes de que sucediera esto que nosotros estábamos viviendo, yo me había cogido en varias ocasiones en donde nosotros habíamos decorado nuestra casa bien linda, y le habíamos puesto unos muebles bien lindos antes de que pasara la situación, unas cortinas hermosas. Y yo recuerdo que yo amaba tanto esta casa y este lugar que yo me paraba así muchas veces, para que tú veas que yo mismo posiblemente me até con los dichos de mi boca. Y yo le decía, Señor, si hay algo que me ata a mí de este lugar, quítalo. Si a mí algo me ata, yo quiero servirte por completo, que a mí nada de lo que está aquí me ate. Porque la casa para mí era hermosa y era bien bonita. Y pasa que varios meses después nosotros estamos viviendo la situación en donde nos encontramos en el proceso que nos iban a quitar la casa. Y yo recuerdo que yo orando, y no fue que recibí unas palabras directas de Dios a mi corazón, ni que me habló a Dios a voz audible, pero nosotros sentimos en nuestro corazón entregar la casa. Nosotros sentimos entregarla. Es como si Dios nos estuviera diciendo, ok, tú la quieres, entrégala. Entrégala. Entonces eso para nosotros era algo que no tenía sentido. ¿Por qué no tenía sentido? Porque nosotros sabíamos que esa casa Dios nos las había regalado. Y no solo eso, sino que en esa casa su palabra había sido predicada durante tantos años. Todo ese tiempo que nosotros estuvimos ahí, su palabra había sido predicada, ¿verdad? Nosotros habíamos dado tantas consejerías ahí, habíamos hecho retiros y en tantas ocasiones habíamos buscado la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que nosotros habíamos encontrado la presencia de Dios en nuestra casa. Y era un lugar en donde Dios nos había hablado en tantas y tantas ocasiones, en donde Dios había estado con nosotros en tantas ocasiones. Para nosotros entregar algo que Dios nos había dado no tenía sentido. No tenía sentido. Yo recuerdo que nosotros entramos en un programa que para aquellos que hayan vivido este tipo de situación se llama Loss Mitigation. Y ahí estábamos nosotros, en ocasiones yo tuve que vaciar la casa, ¿verdad? Yo la vacié, perdón, y en ocasiones yo tuve que ir a enseñar la casa. Y yo vi personas que estaban sumamente emocionados porque estaban comprando una propiedad bien por debajo de lo que costaba. Y yo estaba enseñándosela, ellos estaban bien risueños, bien contentos, y yo estaba viviendo el proceso de tristeza de yo pensar,
Si aquí nosotros hemos predicado tu palabra, si tú me la regalaste, ¿por qué yo hoy tengo que entregarla si tú me la diste? Yo recuerdo que para mí y para nosotros eso no tenía sentido. ¿Te ha pasado algo como esto? Pues eso básicamente fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dios le estaba pidiendo algo a ellos que para ellos no tenía sentido. Y no te preocupes, dile que está a tu lado, no te preocupes, ahorita él termina la historia. Dile, él termina la historia ahorita, no te preocupes. No te desesperes, dile, no te desesperes que él va a terminar la historia, no te desesperes. Pues esto fue lo que le sucedió a ellos. Dios le estaba pidiendo a ellos algo que no tenía sentido, porque ahora no era solamente, ¿verdad? Que ellos sabían que su generación había estado caminando 40 años por el desierto, sabiendo que ellos pudieron haber hecho ese tramo posiblemente en 30 o 40 días. Ellos habían estado 40 años en el desierto y Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Eso a ellos y le estaba enviando a hacer algo que ellos no entendían. Eso suena como, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos aquí. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu batalla? ¿Qué es lo que tú estás atravesando? Y de momento tú vas a la presencia de Dios y tú le dices, ok, Señor, yo me presento ante ti. Dios te dice, ok, yo voy a resolverte esa situación. Lo único que tienes que hacer es darle 7 vueltas. ¿Qué? ¿Darle qué? 7 vueltas. Señor, pero tú no te das cuenta que el proceso que yo estoy viviendo, ahora mismo me acaban de enviar unos resultados de enfermedad. No, dale 7 vueltas. Es como si Dios te dijera hoy a ti, tú vas a poner esa carta o ese papel o esos resultados del laboratorio, los vas a poner en el piso y diariamente tú le vas a dar una vuelta. O si tú de momento tienes un proceso económico bien difícil y tienes tus tarjetas trepas y tienes más de $30,000, es como si Dios te dijera, tú vas a poner tu tarjeta de crédito ahí en el piso y tus tarjetas las vas a tirar ahí y le vas a dar 7 vueltas a esas tarjetas de crédito. ¿Cómo se ve eso? Y de momento las tarjetas de crédito, cuando tú chequees van a estar en 0. Eso sería brutal, ¿verdad? ¿Dónde están las mías, Shelly? ¿Dónde están las mías? Bien, Señor, mándame a dar vueltas alrededor de ellas. ¿Cómo se ve eso, verdad? ¿Cómo se ve eso? Que Dios te diga, ¿cuál es tu situación? Tu situación es tu hijo, tu situación es una casa, pues tú le vas a dar vuelta a esa casa y tú vas ahí de noche y le das vuelta a esa casa que no es tuya y que viven otras personas. Pero Dios te dijo que es para ti. ¿Cómo tú reaccionarías a eso? Como que, ¿verdad? Es como raro, como que, wow, que tú me estás pidiendo que, pues mira, 7 vueltas a las murallas de Jericó se interponían entre ellos y la promesa. Eso fue lo que Dios no le dijo, en esta ocasión tú vas a pelear, en esta ocasión tú vas a entrenar, en esta ocasión tú vas a hacer esto, lo otro. Dijo, no, tú le vas a dar 7 vueltas. Eso es lo que tú vas a hacer, tú le vas a dar 7 vueltas a estas murallas. Y aquí hay algo bien interesante, y es que lo que sucedía era que esas murallas de Jericó era imposible penetrarlas. La historia cuenta que eran murallas sumamente fortificadas y sumamente poderosas. Era imposible penetrarlas. Lo que Josué y los israelitas enfrentaron durante esos días era humanamente imposible. Ellos jamás hubieran podido superar eso con sus propias fuerzas. Ellos no hubieran podido superar eso. Porque era sumamente difícil poder solucionar esa situación, ¿verdad? Poder enfrentarse a ese proceso. Entonces, una buena pregunta en medio de este mensaje, de lo que nosotros estamos hablando hoy es, ¿cuán difícil tú piensas que son tus situaciones? ¿Cuán difícil tú piensas que es ese problema que tú estás atravesando? Posiblemente esa situación que puedes tener, como acabo de decir, económica, de tu finanza, o esa situación posiblemente con tu familia, o esa situación matrimonial, o esa situación con ese hijo que tienes que está viviendo ese proceso difícil. ¿Cuán difícil tú piensas que es eso que tú estás viviendo? Porque déjame decirte una cosa, posiblemente puede ser difícil para ti, pero tenemos un Dios que le dijo, no, dale 7 vueltas. Y tenemos un Dios que sus estrategias se parecen bien poco a las nuestras. Y esto vamos a tener la oportunidad de seguir, ¿verdad?, examinándolo, ¿verdad? Dios le estaba diciendo, dale, confía en mí, dale 7 vueltas. Y posiblemente tú pudieras hoy preguntarte, ok, Gino, pero ¿por qué 7 vueltas? Pues mira, yo no soy un erudito de la palabra, pero sí nosotros tenemos la oportunidad de estudiar estos mensajes, de poder analizar estos mensajes. Nuestro pastor Jonathan Ocasio nos envía unos bosquejos maravillosos y nosotros ahí nos metemos en esta lectura. Pues mira, lo que sucede es que en ocasiones, antes de derribar tus murallas, Dios te va a pedir que le des vueltas, porque una manera de dar vueltas que en realidad Dios ha diseñado para construirte, para que tú seas una mejor persona. Y en medio de que tú puedas ser obediente a Él, Él va a enseñarte algunas cosas que Él desea que tú puedas aprender. Porque déjame decirte que es importante que sepas
que aquellas cosas que Dios te pide, Él siempre tiene propósito con ellas. Dile que está a tu lado, aquellas cosas que Él te pide, Él siempre tiene propósito con ellas. Díselo. Dile que está a tu lado, si Dios te está pidiendo algo es porque Él tiene propósito con eso. Así es que funciona Dios. Y hay algo que también es sumamente importante, y es que Dios le pide en medio de, ¿verdad?, de ese proceso que ellos están viviendo. Y es que cuando Él te pide que tú des vueltas, es importante que tú mantengas tu mirada sobre la promesa, tú mantengas puesta tu mirada sobre la promesa y no sobre el problema. Mantén tu mirada puesta sobre la promesa y no sobre el problema. ¿Cuál es esa promesa que Dios te hizo? ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué es lo que tú estás esperando? ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Porque la promesa para el pueblo de Israel era que Dios le había dicho, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esa era la promesa para ellos. Pero ¿cuál es esa promesa que tú has estado esperando? ¿Qué es eso que tú has estado esperando posiblemente por días, posiblemente por meses, posiblemente por años? ¿Qué es eso que tú estás esperando? Pues Dios le dice, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Solamente comienza a dar vueltas, ¿verdad? Esto es inentendible, ¿verdad? Es como una historia inentendible, como una historia que tú dices, wow, ¿cómo Dios hizo eso? Entonces tú vienes y le dices al Señor, ok, tú me estás pidiendo que dé vueltas, pues dale, pues yo voy a dar vueltas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tú comienzas a caminar, pero las murallas todavía están arriba. Y sucede que tú sigues caminando, ¿verdad? Pero nada se mueve. Y sigues caminando, pero todo sigue siendo bien intimidante porque tú ves estas murallas sumamente arriba. Y yo no sé lo que pasaba en ese momento. Posiblemente ellos le estaban dando vuelta a unas murallas y las personas que eran de Jericó junto con su rey miraban desde arriba. Yo no sé si eso fue lo que pasó allí. Pero tú te imaginas que ellos le estuvieran, el pueblo de Israel dándole vueltas a estas murallas desde arriba. Y yo, mira, mira, estos locos lo que hacen. Dándole, mira. Tú lo estás viendo, ven acá, mira. Te están dando vueltas esto aquí, mira, vienen todos los días. Todos los días vienen, durante 7 días Dios les dijo, tú le vas a dar vueltas. ¿Tú te imaginas? Posiblemente ellos pueden haber sido objeto de burla. Porque miraban y decían, ¿qué es lo que está haciendo en esta gente? Y lo que sucedía era que, ¿verdad?, que Dios deseaba enseñarles algo que era imposible que ellos pudieran entender y ver con sus ojos naturales, sino que solo se podía ver a través de su comprensión espiritual, ¿verdad? Esa es la forma en que Dios quiere que tú comiences a ver tus problemas, porque Dios siempre trabaja las cosas de una manera bien diferente a nosotros. Dios siempre trabaja las cosas y tiene una estrategia mejor que la tuya. Dios tiene una estrategia mejor que la tuya. Dios tiene una estrategia mejor que la mía. Entonces yo me pregunto, yo me digo en ocasiones, si verdaderamente nosotros pudiéramos entender esto. Si verdaderamente nosotros pudiéramos entender que aquellas cosas que Él tiene para nosotros ya Él las hizo. Si nosotros pudiéramos entender, mira familia, la Biblia está llena de promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Número 1, Él nos dice, yo vencí a la muerte. Ya yo vencí a la muerte. Otra cosa que nos dice es, yo ya curé tus enfermedades. La palabra nos dice, ya yo curé tus enfermedades. Nos dice, yo soy tu proveedor. Esas son promesas que son constantes en las Escrituras para nosotros. También nos dice, ya yo peleé la batalla y gané tu libertad. Tú no tienes por qué estar preso. Tú no tienes por qué estar atado a una situación porque ya yo gané tu libertad. Pero si nosotros verdaderamente pudiéramos entender esto, si nosotros pudiéramos entenderlo, entonces yo estoy seguro que si nosotros hoy verdaderamente pudiéramos entender eso, dejaríamos de pedir lo que ya nos fue dado. Dejaríamos de pedirlo porque si tú tienes algo, tú no tienes por qué pedirlo. Si yo tengo dinero para comer en mi almuerzo, en el almuerzo donde yo voy a comer, yo tengo dinero, yo no tengo por qué ir delante de ninguno de ustedes y decirle, por favor, tú me puedes dar dinero para comer. ¿Verdad que tú no harías eso? Tú lo haces cuando tú no lo tienes. Hay tantas cosas que ya Dios nos ha entregado. Hay tantas cosas que ya Dios nos ha dado. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro salvador. Él es el que venció nuestras enfermedades. Él está con nosotros en todo momento. Él es nuestro amigo. Pero entonces en ocasiones a veces nos vemos diciéndole a Dios, Señor, si tú me ayudaras en este proceso, si tú me ayudaras en esta situación que tengo financieramente, pero es que yo te dije hace tiempo que yo soy tu proveedor. Señor, si tú me sanaras, tú estás sano ya. Entonces si nosotros accionáramos desde ese punto de vista, ¿verdad?, las cosas serían completamente diferentes, ¿verdad? Pero entonces yo te pregunto, para continuar con el mensaje, ¿cuál es esa muralla o cuál es esa situación que tú estás enfrentando hoy?
No sé cuál es el problema en tu mundo, no sé cuál es tu circunstancia, como te dije, quizás sea una deuda, quizás sea una relación rota, tal vez fallaste en un área en la que, ¿verdad?, tú pensabas que ibas a tener éxito. Yo no sé cuál es tu Jericó o cuál es ese gran muro enemigo, ¿verdad?, que te está intimidando cada vez que tú te levantas de la cama. ¿Cuál es esa situación? Posiblemente son procesos de ansiedad, posiblemente son procesos de depresión. ¿Cuáles son esas situaciones que están atormentándote constantemente? Dios te está diciendo hoy, tranquilo, porque ya yo vencí eso. Yo lo vencí por ti. Pero hay una verdad, y la verdad es que nosotros tenemos que escoger. Y es que nosotros tenemos que escoger si vamos a poner nuestra mirada en su palabra o si vamos a poner nuestra mirada en lo grande que son las murallas. ¿Qué tú estás escogiendo hoy? Tienes que decidir a dónde tú vas a mirar cuando tú le estés dando vueltas a tu problema. Mira, ¿vas a mirar a Jericó o vas a mirar a Jesús? ¿Vas a mirar el problema o vas a mirar la promesa que Dios te dijo que se iba a caer? Cuando camines alrededor del problema, ¿vas a enfocarte en el miedo o más a enfocarte en la fe? ¿O vas a mirar con fe? Tienes que aprender, ¿verdad?, a dónde tú poner el ojo para poder alcanzar lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Tienes que confiar en la dirección, ¿verdad?, que Dios te dio. Y tú tienes que decir, ok, yo voy a caminar confiando en que ya tú me dijiste que tú lo vas a hacer. Y yo voy a creer lo que tú me dijiste. Yo voy a hacer lo que tú me dijiste que yo hiciera. Otro consejo que también nosotros vamos a estar hablando hoy, que Dios nos da a través de esta historia, es que mientras tú estés dándole vueltas a esas murallas, aprende a guardar silencio. Aprende a dar vueltas guardando silencio. Esa es una de las cosas que nosotros podemos leer en esta historia, y es que Dios lo que hace es que le pide al pueblo que marchara en silencio. En el verso 10 podemos leer esto, ¿verdad? Un poco más adelante dice Josué, capítulo 6, verso 10, dice: al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a viva voz. Y esto también es bien interesante, porque yo puedo entender en mi humanidad que cuando Dios va a hacer algo, Él ni siquiera necesita que nosotros abramos nuestra boca. Para mí esto es bien simple, yo no tengo que estudiarlo mucho para darme cuenta de cuando Él va a hacer algo con nosotros, Él ni siquiera necesita que nosotros hablamos nuestra boca. Y Él dice ni una palabra hasta que llegue el momento de gritar. Y lo cierto es que algunos de nosotros tenemos que entender que el silencio en ocasiones es el regalo más poderoso que nosotros podemos tener. Porque por si tú no lo sabías, el enemigo no sabe lo que a ti te molesta hasta que tú lo dices. Porque el enemigo no es omnisciente, el enemigo no lo sabe todo. Dios sí es omnisciente, Dios lo sabe todo, pero el enemigo no sabe cuáles son las cosas que a ti te afectan. Pero ¿qué nosotros hacemos? Explayamos. ¡No puedo con esto! Esta situación que tengo no puedo manejarla. Y entonces ahí Él dice, que ese es tu punto débil, pues por ahí yo te voy a atacar durante toda la semana. Ahí tú vas a ser completamente afectado porque ya me dijiste qué es lo que te afecta. Oye, pero Él no es omnisciente. Él no sabe verdaderamente tus procesos. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos le damos información privilegiada sobre nosotros que no debemos darle. Y en ocasiones lo mejor que podemos hacer es callarnos, ¿verdad? Caminar alrededor de Jericó con esa confianza silenciosa de que al que Dios que nosotros le servimos, Él lo va a hacer. Que al que el Dios que nosotros le servimos, Él se va a encargar de eso. Entonces, que tu oración, que tus oraciones también sean internas. Yo te digo, ok, estoy viviendo esto, Señor, pero yo en el nombre de Jesús me presento ante ti y yo voy a declarar que tú vas a hacer algo maravilloso en mi vida. Yo estaba hablando con mi esposa esta mañana sobre que estaba escuchando un podcast que yo no sé si la persona que estaba hablando este tema es una persona cristiana ni nada, pero ella hablaba sobre cuán importantes son nuestras palabras. Y ella hablaba que en ocasiones nuestras palabras llevan un mensaje a nuestro cerebro, y de acuerdo al mensaje que nuestras palabras llevan a nuestro cerebro es que nuestro cuerpo reacciona. Por ejemplo, Dios ha estado ministrando mi vida porque yo en algunas ocasiones me paso diciendo estoy cansado. Pues yo estoy enviándole con mis palabras un mensaje a mi cerebro y mi cuerpo reacciona en cuanto a eso. Hoy estoy diciendo constantemente, me siento mal, es que me siento medio mal. Pues ella decía, ¿por qué no intercambiamos esas palabras? Y no, pues me voy a sentir bien, voy a estar bien. ¿No? ¿Tú estás cansado? No estoy cansado, yo estoy bien. Sí, o si a veces decimos, me estoy muriendo de hambre. No, tú no te estás muriendo, tú tienes hambre. Me estoy muriendo. Y ella hablaba de que nosotros enviamos ese mensaje y por eso es que aún inclusive tomamos decisiones incorrectas. Pues esa es la misma forma que Dios te pide que tú acciones, que acciones en fe.
Que camines en fe y diga las cosas que tú no ves como si las estuvieras viendo, porque tú sabes que el Dios que está contigo y que camina contigo va a trabajar en pos de ti en medio de tu situación difícil. Eso es lo que Él te está diciendo. Ok, camina en fe. Cree en que yo estoy contigo. Y guarda silencio ante el proceso difícil, ¿verdad? Pero lo que sucede es que hay momentos en donde nosotros, ¿verdad? Por el silencio comenzamos a sentir, por el proceso difícil, comenzamos a sentirnos incómodos, ¿verdad? Y en ocasiones lo que hacemos es que intentamos autotrabajarnos y también que, ¿verdad? Para que no solamente nosotros sentirnos bien, sino para que otras personas vean como que está pasando algo en nuestra vida. Pero lo único que hacemos cuando nosotros intentamos autotrabajar eso, intentamos nosotros poner y hacer lo que nosotros queremos hacer porque vemos o pensamos que Dios nos está moviendo, es que nosotros nos autosaboteamos y autosaboteamos lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios nos está diciendo, no alimentes, ¿verdad? No te alimentes de aquello que tú piensas que tú puedes hacer, simplemente descansa en mí, ¿verdad? Y yo he estado ahí en tantas ocasiones, en donde yo trato de hacer las cosas como yo quiero que ocurran y creo que yo lo que puedo hacer es ayudar a Dios, cuando realmente lo único que tengo que hacer es hacer lo que Dios me pidió que hiciera. Y Dios desea que nosotros podamos hacer silencio y ver lo que Él va a hacer. Otra de las cosas que también Dios desea para nosotros, y este es el tercer punto del cual nosotros vamos a hablar hoy, es que nosotros aprendamos a descansar en Él. Aprende a descansar en Él. Y hay algo que me gusta mucho de esta historia, ¿verdad? Y es que ya en esta parte de la historia del pueblo de Israel sucedía que Dios le había dicho a ellos, mira, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Tú vas a coger y tú vas a dar vueltas. Y tú vas a dar una vuelta hoy y luego vas a descansar. Te vas a ir y te vas a acostar a dormir. Y luego al otro día vas a dar otra vuelta y vas a volver a descansar. Y en momentos como este, ¿verdad? Que nosotros no entendemos el plan de Dios. Lo cierto es que si nosotros no accionamos en pos de lo que Dios nos dice, sin darnos cuenta podemos claudicar. ¿Y qué sucede? Que a veces reaccionamos de una manera como que, espérate, Señor, ¿qué? ¿Que tú me estás diciendo qué? Que tú me estás diciendo que yo descanse, si mira lo que me está pasando. Si lo que yo quiero ahora mismo es buscar ahora mismo mi caja de herramientas. Yo quiero buscar mi caja de herramientas y yo quiero irme por la noche y darle par de cantazos a par de piedras a ver si se van cayendo. Porque yo pienso que lo que tú estás haciendo verdaderamente no está dando fruto. Y es porque a veces eso es lo que hacemos. A veces decimos, ok, Señor, tú me estás mandando a que yo descanse en medio de este proceso. Pero la realidad del asunto es que yo lo que quiero es accionar. Porque yo creo que yo lo puedo hacer mejor. Entonces ahí es que entra nuestra autosuficiencia. Aquí es que entra nuestro proceso de autosuficiencia. Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando Dios está obrando en nuestra vida es confiar en lo que Él está haciendo, aunque no lo entendamos. Mira, ya para ir cerrando este mensaje. David, una de las cosas que hacía David es que en algunos de sus salmos, él decía palabras como esta: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él descansaba y dormía tranquilo porque tenía plena confianza en Dios. Hay muchas ocasiones que tú vas a encontrar salmos de David en donde él habla sobre esto. No, yo voy a descansar. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Eso está en el Salmo 4, verso 8. Pero hay un salmo que precisamente es mi favorito. Yo quiero hoy dejártelo. Y es un salmo de David. Y es el Salmo número 3. Es este salmo que dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces termina diciendo: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y ahí dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y este salmo es hermoso porque ministra directamente nuestra vida. Pero si nosotros analizamos verdaderamente el contexto de este salmo y por qué era que sucedía esto, o por qué David estaba haciendo esta oración o este ruego al Señor, pudiéramos darnos cuenta de varias cosas. Número uno, que en ese momento David estaba metido en una cueva porque su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Y sucedía que David había cometido un grave error, un error craso. Y esto le sucede porque David no reprende a uno de sus hijos cuando comete un error. Uno de sus hijos, llamado Amón, viola a su hermana Tamar. ¿Y qué sucede? Que Absalón está viendo esto y se da cuenta que David no hace absolutamente nada. Y él decide tomar la justicia en sus manos.
Y dice la palabra que él asesina a Amón. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que luego él se afectó tanto por esto, Absalón, que comienza a ir en contra del reino de David. Y comienza a hacer un ejército aparte hasta que decide sitiar el pueblo de Israel, donde David estaba reinando, el palacio. Y dice la historia que David sale huyendo. Él se va y se mete en una cueva una vez más. Ustedes saben que David tuvo muchos años en cuevas porque Saúl lo estaba persiguiendo y vivió diferentes procesos. Dime tú a mí si eso no es una situación sumamente difícil. Esto es una situación sumamente difícil, que tu hijo te esté persiguiendo para matarte. Pero dice la historia, y aquí es que viene el proceso que nosotros podemos llevarnos hoy, que podemos beber de estas aguas, que David comienza a orar. Y David comienza a escribe uno de los salmos más maravillosos que me ha acompañado durante tantos años de mi vida. Y si nosotros leemos ese verso 1 y 2, cuando dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen ¿verdad? No hay para él salvación en Dios. Pero hay una palabrita ahí que es bien interesante, es una palabrita que nos habla de confianza, y es la palabra Selah. Entre el verso 1 y 2 hay una palabra que es la palabra Selah, y esa palabra nos habla de confianza. Esa palabra nos habla de tiempo para adorar. Selah significa tiempo para adorar, tiempo para estar con Dios. Y es interesante porque entonces él escribe: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí no hay para hacer salvación en Dios. Entonces ahí está el tiempo en donde él decide confiar. Y luego en el verso 3 él continúa diciendo, entonces sus palabras cambian por completo, porque él comienza a decir: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Claro que sí, dáselo fuerte al Señor, porque eso es lo que Él hace en tu vida. Y continúa diciendo: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Y dice: en paz me acostaré. Y ahí es que termina diciendo, pues estoy leyendo estoy pensando en el verso, en el capítulo 4, en el Salmo 4. Dice: yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Y ahí está el poder de la confianza. David confiaba. Y hoy nosotros podemos ver un David y decimos: ya, pero si este tipo no hubo más momentos en su vida en donde él se guayara, en serio. Sin embargo, Dios lo llama un hombre conforme a su corazón, porque su confianza estaba puesta en él. Pero era porque él tenía estos momentos en donde, no importando la circunstancia, no importando qué error tú hayas cometido, no importando el proceso, no importando qué tú estés viviendo, cuando tú confías en aquel que te llamó, cuando tú decides confiar y acercarte a Él, entonces tú vas a poder decir: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza y el que está conmigo en todo momento. Yo descanso en ti y voy a despertar porque tú me vas a sustentar. Mira, ya para ir terminando este mensaje, tú sabes lo que yo creo. Yo creo que mientras este ejército caminaba alrededor de la muralla, con esos pasos de fe, ellos iban debilitando esa muralla. ¿Cómo están siendo los pasos que tú estás dando para debilitar esas murallas que tú tienes de frente a ti, que te están impidiendo que tú alcances tu promesa? Yo creo que, aunque ellos no podían ver lo que estaba pasando debajo, en esa tierra, yo creo que Dios estaba haciendo que esos cimientos se estremecieran, como mismo lo está haciendo hoy en tu vida. Que aunque tú no veas nada, hay cosas impresionantes que están pasando. Él está rompiendo cosas, pero sucede una cosa: Dios puede hacerlo sí de hoy para mañana. Claro que Él lo puede hacer. Hoy mismo, que tú pases aquí al frente y Dios venga y haga algo poderoso sobre tu vida. Pero en el camino, como vivió el pueblo de Israel, en ese desierto hay tantos procesos y tantas cosas que Él te quiere enseñar. Entonces, esto lo que significa es que nosotros hoy, si aprendemos a poner nuestra mirada en la promesa de Jesús y no en las murallas, si aprendemos a guardar silencio y si aprendemos a descansar en lo que Jesús ya hizo con nosotros, va a llegar el día, yo te aseguro que va a llegar el día en que tus murallas van a caer. ¿Cuáles son esas murallas? Vuelvo y te pregunto. Posiblemente son murallas de depresión, o murallas de ansiedad, murallas de vergüenza, o murallas de relaciones rotas. A lo mejor estás peleando con murallas de soledad o murallas de violencia, murallas de adicción, inclusive murallas de que tú sientes una separación entre Dios y tú.
yo te aseguro que si tú sigues estos 3 pasos y hoy aprendes a descansar en lo que ya Jesús hizo, va a llegar el día en donde esas murallas van a caer sobre tus ojos, van a caer frente a ti. ¿Qué tal si te pones de pie? Y quiero terminar con esto, porque fíjate que Dios los manda a hacer esto durante 7 días. Y no fue hasta el 7º día que ellos verdaderamente pudieron darse cuenta que lo que Él les estaba diciendo era real. ¿Tú sabes por qué pasa esto en nuestra vida también? Que luego es que nos damos cuenta por qué ocurren las cosas. ¿Sabes por qué ocurre? Porque todo tiene que ser en su tiempo. Porque Dios conoce los tiempos perfectos, no tú. Porque quien lo va a hacer es Él, no eres tú. Porque Él sabe cómo es que mejor se ve eso en tu vida. Él sabe cómo es que mejor se ve ese proceso en tu vida. Y Él sabe cómo es que mejor puedes solucionarlo. O sea que hoy yo te invito a que tú puedas una vez más descansar en aquel que te creó. Que estás viviendo, vuelvo y te lo repito, es un proceso de enfermedad, es una situación financiera, es una situación familiar. ¿Cuál es el proceso? Que en tu mundo se puso de cabeza que tú no sabes ni cómo manejarlo. ¿Qué? Descansa en aquel que te creó, que sabe qué estrategia va a usar para trabajar en medio de tu proceso. ¿Qué tal si oramos? Pero yo quiero orar, y si tú eres una de esas personas que posiblemente Dios te habló a través de este mensaje, yo no te voy a mandar hoy a pasar al frente, pero yo te pido que tú pongas tu manita en el corazón. Si algo te ministró de este mensaje, pon tu manita en tu corazón. Yo quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia agradecidos. Tú estás aquí y estamos agradecidos porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, Señor. Y tú eres el Dios que nos envía hoy a enfocarnos en tu promesa, Señor, y no en las murallas. Tú eres el Dios que nos envía hoy, Señor amado, a hacer silencio y entender que tú eres Dios y que nosotros no tenemos ni que abrir nuestra boca para que tú hagas las cosas. Y tú nos envías hoy, Señor amado, a confiar en ti, porque cuando confiamos en ti, Señor amado, tú puedes trabajar plenamente sin que nosotros boicoteemos, Señor, o saboteemos el proceso. Hoy yo presento a cada hermano que yo tengo aquí, Señor, que necesitaba esta palabra, que en medio de su proceso de vida está viviendo un momento difícil. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido sanidad, te pido restauración, te pido, Dios de misericordia, que tú trabajes en medio de ellos. Tú estás aquí en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Seguimos con worship.